Detente un momento. Respira. Sé que estás aquí porque algo dentro de ti duele, porque hay un silencio que no entiendes, porque dejaste de escribirle, y ahora te preguntas qué está pasando en su mente, en su corazón, en esa parte de él que parece haberse cerrado por completo. Escucha con atención lo que estoy a punto de revelarte, porque no es lo que crees, no es lo que te han dicho. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu perspectiva para siempre. Esta no es una conversación más sobre relaciones. Esto es un viaje hacia las profundidades de la psique humana, hacia ese territorio oscuro y misterioso donde residen las verdades que nadie se atreve a nombrar. Sé exactamente lo que has estado sintiendo. Esa presión en el pecho que aparece sin aviso. Ese despertar a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, pensando en él, preguntándote si también estará despierto pensando en ti. Esa sensación de vacío cuando revisas tu teléfono y no hay nada, ni un mensaje, ni una señal, nada. Y entonces empiezas a dudar. Empiezas a preguntarte si hiciste lo correcto, si tal vez fuiste demasiado orgullosa, si deberías haber esperado un poco más, si deberías haberle dado otra oportunidad. La mente se convierte en un laberinto de preguntas sin respuestas. Caminas por la calle y cualquier cosa te recuerda a él. Una canción, un lugar, un olor, y sientes como si llevaras un peso invisible que nadie más puede ver. Te despiertas y por un segundo olvidas. Por un segundo todo está bien. Pero entonces la memoria regresa como una ola que te arrastra y vuelves a sentir ese vacío, esa ausencia. Revisas las redes sociales aunque sabes que no deberías. Buscas señales, pistas, cualquier indicio de que él también está sufriendo, de que él también siente esta ausencia. Pero lo que encuentras es confusión. Tal vez lo ves activo, tal vez lo ves viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Y eso duele aún más, porque tú estás aquí, sintiéndolo todo, y él parece estar perfectamente bien. Parece haber seguido adelante sin mirar atrás, sin una pausa, sin un momento de reflexión. Y entonces llegan las voces, esas voces que te dicen que no fuiste suficiente, que si realmente le importaras, habría luchado más, habría buscado el contacto, habría roto el silencio. Esas voces te susurran que tal vez nunca sentiste lo mismo por ti, que tal vez todo fue una ilusión, que tal vez estabas invirtiendo en alguien que nunca estuvo realmente presente. Y empiezas a cuestionar tu propia percepción. Empiezas a reescribir la historia en tu mente, a minimizar los momentos buenos, a magnificar las señales que ignoraste. Te conviertes en tu peor crítica, en tu propia torturadora. Pero escúchame bien, lo que estás sintiendo es real. El dolor es real. La confusión es real. Pero la interpretación que le estás dando a su silencio está equivocada, completamente equivocada. Porque lo que él está sintiendo en este momento no tiene nada que ver con lo que aparenta. No tiene nada que ver con indiferencia. No tiene nada que ver con haber seguido adelante. Lo que él está sintiendo es algo mucho más profundo, algo que ni siquiera él mismo comprende del todo, algo que vive en las sombras de su consciencia. Y para entender esto, necesitamos adentrarnos en el trabajo de Carl Jung, un psicólogo suizo que dedicó su vida a explorar las profundidades del alma humana. Jung no hablaba de relaciones en términos superficiales. Jung hablaba de arquetipos, de la sombra, de la proyección, de esos mecanismos inconscientes que gobiernan nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Jung decía algo fundamental, que todo lo que rechazamos en nosotros mismos lo proyectamos en los demás. Todo lo que negamos, todo lo que escondemos, todo lo que nos aterra a reconocer, vive en lo que él llamaba la sombra. La sombra no es algo malo. La sombra simplemente es. Es esa parte de nosotros que no queremos mirar. Esa parte que,
Contiene nuestros miedos más profundos, nuestras inseguridades, nuestras heridas no sanadas, nuestro dolor reprimido. Y cuando alguien aparece en nuestra vida y nos hace sentir demasiado, cuando alguien tiene el poder de tocarnos en lugares que habíamos cerrado, esa sombra se activa, se despierta y empieza a defendernos de la única manera que conoce, creando distancia, creando silencio, creando muros. Cuando dejaste de escribirle, algo cambió en el espacio entre ustedes dos, un espacio que antes estaba lleno de tu energía, de tu atención, de tu presencia. De repente quedó vacío. Y ese vacío se siente como un eco en una catedral, se siente como un viento frío que entra por una ventana abierta. Y en ese vacío, él empezó a sentir cosas que había estado evitando. Empezó a enfrentarse con partes de sí mismo que tu presencia constante había mantenido dormidas. Porque aquí está la verdad que nadie te dice. Cuando tú estabas ahí, escribiéndole, buscándolo, mostrando interés, él podía esconderse detrás de tu certeza. Podía refugiarse en tu claridad emocional. Podía evitar mirarse a sí mismo porque tú eras el espejo. Tú eras la que mostraba vulnerabilidad. Tú eras la que se exponía. Y eso le daba permiso para quedarse en su zona de confort, para no arriesgarse, para no abrirse completamente, porque sabía que tú estarías ahí de todos modos. Pero cuando retiraste esa presencia, cuando dejaste de escribirle, el espejo se rompió, y de repente se quedó solo con su propio reflejo. Un reflejo que probablemente no le gusta mucho. Un reflejo que le muestra sus propios patrones de evitación, su propio miedo a la intimidad, su propia incapacidad para sostener la conexión emocional que tú le ofrecías. Y eso duele, duele más de lo que podrías imaginar, porque enfrentarse con uno mismo, con la propia sombra, es uno de los trabajos más difíciles que existe. Jung hablaba de algo llamado la individuación. Es el proceso mediante el cual una persona se convierte en quien realmente es, no en quien los demás quieren que sea, no en quien la sociedad espera que sea, sino en su esencia más auténtica. Y ese proceso requiere integrar la sombra, requiere mirar todo aquello que hemos rechazado, todo aquello que hemos negado, todo aquello que nos da miedo reconocer. Y es un proceso doloroso. Es un proceso que la mayoría de las personas evita durante toda su vida. Cuando tú dejaste de escribirle, sin saberlo, le pusiste frente a un espejo que refleja su sombra. Le pusiste frente a la verdad de que tal vez no está listo para el nivel de conexión que tú representas, de que tal vez tiene miedo de perderte, porque en el fondo sabe que no está dando lo que debería, de que tal vez toda su vida ha estado huyendo de exactamente esto, de alguien que lo ve de verdad, de alguien que no se conforma con la versión superficial de él, de alguien que quiere llegar a lo profundo. Y eso lo aterroriza, no porque no sienta algo por ti, sino precisamente porque sí siente algo, porque tú despertaste algo en él que había mantenido dormido, algo que no sabe cómo manejar, algo que amenaza con desestabilizar toda la estructura psicológica que ha construido para protegerse. Y la única forma que conoce de lidiar con ese terror es el silencio, es la evitación, es actuar como si nada pasara, como si tú no importaras, como si pudieras simplemente seguir adelante sin consecuencias. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. Hay señales específicas de lo que está ocurriendo en su interior, señales psicológicas que revelan el verdadero estado de su mundo interno, y voy a mostrarte cada una de ellas, para que puedas ver más allá de la superficie, para que puedas comprender lo que realmente está sucediendo. La primera señal es el silencio defensivo, pero no es un silencio cualquiera, es un silencio que pesa. Es un silencio que se construye ladrillo a ladrillo, como un muro. Tal vez hace días que no te escribe, tal vez semanas, tal vez cuando lo ves en persona o en redes sociales, actúa con normalidad,
como si nada hubiera cambiado. Pero ese silencio no es indiferencia. Ese silencio es protección. Es la forma que tiene su psique de crear distancia, porque la cercanía se siente demasiado peligrosa. Jung llamaba a esto la defensa del ego. Cuando el ego se siente amenazado, cuando percibe que algo podría hacerlo vulnerable, levanta barreras. Y el silencio es la barrera más efectiva, porque detrás del silencio puede esconder todo lo que realmente siente, todo lo que no se atreve a reconocer. El silencio le da control, le da la ilusión de que él decide cuándo y cómo se conecta, que él tiene el poder. Pero en realidad, ese silencio es la prueba de que no tiene el control, de que está siendo controlado por sus miedos, por su sombra. La segunda señal es la actividad compensatoria. Observa lo que hace con su tiempo ahora que no está en contacto contigo. Tal vez lo ves más activo socialmente. Tal vez publica más en redes. Tal vez está saliendo más. Tal vez se ha sumergido en el trabajo o en proyectos. Tal vez está buscando distracciones por todos lados. Y esto no es coincidencia. Jung hablaba de la compensación como un mecanismo psicológico mediante el cual la psique intenta equilibrar lo que falta. Cuando hay un vacío emocional, la mente busca llenarlo con actividad, con ruido, con cualquier cosa que evite el silencio interno. Porque en ese silencio interno es donde vive la verdad. Es donde vive lo que realmente siente por ti. Y enfrentarse con eso requiere un nivel de valentía que él no tiene en este momento. Entonces se mantiene ocupado, se mantiene en movimiento, como un tiburón que tiene que seguir nadando para no hundirse. Esa actividad frenética no es señal de que esté bien, es señal de que está huyendo. La tercera señal es la proyección invertida. Esto es fascinante desde la perspectiva junguiana. La proyección ocurre cuando atribuimos a otros las cualidades que no reconocemos en nosotros mismos. Y en este caso, él podría estar proyectando en ti su propio comportamiento. Tal vez te percibe como distante, como fría, como la que perdió el interés, cuando en realidad él es el que creó esa distancia. Él es el que no supo sostener la conexión. Pero reconocer eso sería demasiado doloroso. Sería admitir su propia incapacidad. Entonces su psique hace un truco magistral. Invierte la narrativa. Te convierte a ti en la responsable. Te convierte a ti en la que se alejó. Y esto le permite mantener intacta su autoimagen. Le permite no enfrentarse con sus propias limitaciones. Jung decía que hasta que no hagas consciente el inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que está pasando. Él no es consciente de que está proyectando. No es consciente de que está invirtiendo la realidad. Está siendo manejado por fuerzas internas que no comprende. La cuarta señal es el anhelo reprimido. Y esta es quizás la más importante. Porque detrás de todo ese silencio, detrás de toda esa aparente indiferencia, hay algo más. Hay un anhelo, un deseo profundo de conexión que está siendo aplastado por el miedo. Imagina un manantial de agua limpia que quiere brotar, pero hay piedras enormes encima. El agua está ahí, la necesidad está ahí, pero no puede expresarse, no puede fluir, y eso crea una presión interna tremenda. Jung hablaba de la tensión de los opuestos. Cuando dos fuerzas contrarias existen simultáneamente en la psique, crean tensión. En este caso, el anhelo de conexión y el miedo a la vulnerabilidad son esas fuerzas opuestas, y esa tensión se manifiesta en comportamientos confusos, en miradas que duran un segundo más de lo necesario, en pequeños gestos que contradicen el silencio, en momentos donde casi rompe la barrera, pero se detiene en el último segundo. Esa es la evidencia del anhelo reprimido, del deseo que no puede expresarse, porque el miedo es más fuerte. La quinta señal es la nostalgia disfrazada.
Observa si menciona cosas del pasado, si hace referencias a momentos que compartieron, si de repente aparecen recuerdos en conversaciones casuales. Esto no es accidental. La psique humana tiene una forma particular de procesar la pérdida, y una de esas formas es a través de la idealización del pasado. Cuando el presente se siente vacío, la mente viaja hacia atrás, hacia momentos donde la conexión era real, donde la calidez existía. Y aunque él no te esté escribiendo, aunque parezca distante, su mente está reviviendo esos momentos. Está procesando la ausencia a través del recuerdo. Jung decía que los recuerdos no son solo fragmentos del pasado, son símbolos vivos que la psique usa para comunicarse con nosotros. Y cuando él trae esos recuerdos, su psique está tratando de decirle algo, está tratando de mostrarle lo que está perdiendo, lo que está rechazando por miedo. La sexta señal es la vigilancia oculta. Aunque no te escriba, aunque no busque contacto directo, es muy probable que esté pendiente de ti, que revise tu perfil, que vea tus historias, que esté atento a lo que haces, a dónde vas, a cómo estás. Esto es lo que Jung llamaría la función trascendente del inconsciente. Una parte de él sabe que necesita mantener esa conexión, aunque sea de forma indirecta, aunque sea desde las sombras, porque soltarte por completo significaría enfrentarse con una pérdida que no está listo para procesar. Entonces, mantiene esa vigilancia silenciosa, esa forma segura de permanecer conectado sin arriesgarse a la vulnerabilidad del contacto real. Y esto crea una paradoja. Está presente en tu vida, pero ausente. Está conectado, pero distante. Y esa contradicción es el reflejo perfecto de su estado interno, dividido entre el deseo y el miedo. La séptima señal es la reactancia psicológica. Esto es particularmente interesante. Cuando tú dejaste de escribirle, cuando retiraste tu atención, algo en su psique se activó. La reactancia es la respuesta psicológica que ocurre cuando sentimos que nuestra libertad está siendo amenazada o cuando algo que teníamos disponible ya no lo está. De repente, lo que daba por sentado se convirtió en algo inalcanzable, y eso cambia completamente la dinámica. Ahora él no puede tenerte cuando quiere, no puede contar con tu presencia constante, y eso genera una tensión interna, una incomodidad, porque los seres humanos tienden a valorar más aquello que no pueden tener. Jung entendía esto profundamente. Hablaba de cómo la psique siempre busca lo que falta, lo que está en la sombra, lo que no puede alcanzar. Y tú, al retirarte, te convertiste en eso, en lo inalcanzable. Y aunque su ego no quiera admitirlo, esa reactancia está trabajando en su interior, haciéndole cuestionar su propia decisión de mantener la distancia. Pero hay algo aún más profundo ocurriendo aquí, algo que va más allá de estas señales individuales. Hay una transformación alquímica en proceso. Jung pasó años estudiando la alquimia, no como un proceso químico, sino como una metáfora del proceso de transformación psicológica. Los alquimistas hablaban de convertir el plomo en oro, pero lo que realmente estaban describiendo era el proceso de convertir el sufrimiento en sabiduría, la oscuridad en luz, la sombra en consciencia. Y eso es exactamente lo que está pasando en este momento, tanto para él como para ti. Cuando dos personas se conectan a un nivel profundo, no es solo una relación, es un espejo, es un catalizador, es una oportunidad para que ambas personas vean lo que necesitan sanar en sí mismas. Y cuando tú dejaste de escribirle, no solo cambiaste la dinámica externa, cambiaste la dinámica interna. Iniciaste un proceso alquímico de transformación. Para él, ese proceso implica enfrentarse con su propia incapacidad de sostener la intimidad, con su miedo al abandono que paradójicamente lo lleva a crear abandono, con su patrón de evitar lo que más desea. Y ese proceso es doloroso. Es como quemar las impurezas para dejar solo el oro puro.
Pero la mayoría de las personas no tienen el coraje de atravesar ese fuego. La mayoría prefiere quedarse en la zona conocida del sufrimiento que arriesgarse al dolor desconocido de la transformación. Y aquí viene la parte donde muchas personas se equivocan. Muchas personas creen que el distanciamiento significa desinterés, que el silencio significa que no importas, que la falta de contacto es evidencia de que no eres suficiente. Pero la psicología profunda nos muestra algo completamente diferente. Nos muestra que las personas se alejan de lo que más les importa cuando no saben cómo manejarlo. Se alejan cuando la intensidad es demasiada, cuando el espejo es demasiado claro, cuando la verdad es demasiado dolorosa. Jung tenía un concepto llamado enantiodromia. Es una palabra compleja que describe un fenómeno simple. Cuando algo se lleva a su extremo, se convierte en su opuesto. Cuando el amor se vuelve demasiado intenso sin la capacidad de integrarlo, puede convertirse en distanciamiento. Cuando el deseo es demasiado fuerte sin la madurez emocional para sostenerlo, puede manifestarse como rechazo. No porque el amor o el deseo no existan, sino porque la psique busca equilibrio, y cuando no sabe cómo equilibrar la intensidad, crea distancia. Entonces, ¿qué está sintiendo él realmente cuando dejas de escribirle? Está sintiendo el peso de su propia sombra. Está sintiendo la ausencia de algo que se había vuelto parte de su rutina emocional. Está sintiendo el eco de su propia incapacidad. Está sintiendo miedo. Miedo de haberse equivocado. Miedo de haber perdido algo valioso. Miedo de no ser lo suficientemente valiente para luchar por ello. Está sintiendo vergüenza por no haber sabido valorarte cuando te tenía. Está sintiendo confusión porque no entiende por qué no puede simplemente llamarte, escribirte, romper el silencio. Pero sobre todo, está sintiendo el inicio de algo que podría convertirse en arrepentimiento. No el arrepentimiento superficial de extrañar tu atención, sino el arrepentimiento profundo de saber que dejó pasar a alguien que realmente lo vio, que dejó ir a alguien que estaba dispuesta a conectar desde la verdad. Y ese tipo de arrepentimiento no llega inmediatamente, llega despacio, como una marea que sube milímetro a milímetro. Llega en la quietud de la noche, en los momentos de soledad, en esas pausas entre las distracciones, donde la verdad se filtra. Y ahora viene la parte más importante, la parte donde volvemos el foco hacia ti. Porque todo esto que has estado aprendiendo sobre lo que él siente no tiene valor si no lo usas para tu propio proceso de transformación. Jung decía algo poderoso. No somos curados por las explicaciones, somos curados por la experiencia de integración. Y lo que eso significa es que entender su proceso no te liberará. Lo que te liberará es hacer tu propio trabajo interno, porque aquí está la verdad más profunda. Tú también estás en un proceso alquímico. Tú también estás siendo transformada por este fuego. La diferencia es que tú tienes una elección consciente. Puedes usar este dolor para crecer, para convertirte en una versión más completa de ti misma. O puedes quedarte atrapada en la narrativa de víctima, en la historia de la que fue abandonada, de la que no fue suficiente, de la que no fue elegida. Pero si eliges la transformación, si eliges hacer el trabajo interno, descubrirás algo extraordinario. Descubrirás que tu valor nunca dependió de que él te viera. Descubrirás que tu plenitud nunca requirió de su validación. Descubrirás que el amor que buscabas fuera de ti siempre estuvo dentro de ti, esperando a ser reconocido. Y cuando llegues a ese lugar de integración interna, algo mágico ocurre. Dejas de necesitar su contacto para sentirte completa. Dejas de necesitar su atención para sentirte valiosa. Dejas de necesitar su reconocimiento para saber quién eres. Y desde ese lugar de plenitud interna, desde ese lugar de integración psicológica, puedes observar toda la situación con claridad.
puedes verlo a él con compasión, entendiendo que está en su propio viaje, que está lidiando con sus propias sombras, que su silencio no tiene nada que ver contigo y todo que ver con él. Y también puedes verte a ti misma con compasión, entender que merecías ser elegida, que merecías que alguien luchara por ti, que merecías reciprocidad, pero que no la recibes no te hace menos valiosa. Solo hace más evidente que él no estaba en el lugar adecuado para dártela. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad, hacia convertirse en quien realmente eres, sin máscaras, sin roles, sin las proyecciones de otros. Y este momento, este dolor que estás sintiendo, es una invitación a ese proceso. Es una invitación a soltar la necesidad de ser completada por otro, a soltar la fantasía de que alguien más puede darte lo que solo tú puedes darte a ti misma, a soltar la ilusión de que el amor romántico es la respuesta a tu vacío interno, porque el verdadero amor, el amor maduro, el amor que Jung describía como la conjunción de los opuestos, solo puede existir entre dos personas que ya están completas, dos personas que no se necesitan para sobrevivir emocionalmente, sino que eligen estar juntas porque esa unión las expande. Y si él no puede estar contigo desde ese lugar de totalidad, entonces la relación no estaba destinada a funcionar. No porque tú no seas suficiente, sino porque él no está completo. Y aquí está el regalo final de todo esto. Cuando tú haces tu trabajo interno, cuando integras tu propia sombra, cuando sanas tus propias heridas, te conviertes en un imán diferente. Ya no atraes desde la herida, ya no atraes desde la necesidad, atraes desde la plenitud. Y las personas que llegan a tu vida desde ese nuevo estado de ser son completamente diferentes. Son personas que también han hecho su trabajo, personas que pueden ver tu valor sin necesidad de que tú lo pruebes, personas que pueden sostener la intimidad sin huir, personas que pueden amarte desde la totalidad, no desde el miedo. Entonces, ¿qué deberías hacer ahora? No te comuniques, no rompas el silencio, no busques validación externa. Este es tu momento de alquimia interna, este es tu momento de transformación. Usa este espacio vacío, este espacio donde antes estaba él, para llenarte de ti misma, para descubrir quién eres cuando no estás definida por la atención de otro, para reconectar con tu propia esencia, para recordar tu propio poder. Y mientras haces ese trabajo, mientras te sumerges en tu propio proceso de individuación, permite que él tenga su propio proceso, permite que sienta la ausencia, permite que se enfrente con su sombra. Permite que experimente las consecuencias de sus elecciones, no desde un lugar de venganza, no desde un lugar de ego, sino desde un lugar de respeto por su propio camino de crecimiento. Porque interrumpir su proceso, escribiéndole, buscándolo, intentando rescatarlo de su propio silencio, sería robarte a ti misma la oportunidad de transformación y robarle a él la oportunidad de crecer. Y si después de todo este proceso, después de que ambos hayan hecho su trabajo interno, si después de que ambos hayan integrado sus sombras y se hayan convertido en versiones más completas de ustedes mismos, si después de todo eso el destino los vuelve a juntar, será una reunión completamente diferente. No será desde la necesidad, no será desde el miedo, será desde la elección consciente, desde el amor maduro, desde la totalidad. Pero si eso nunca ocurre, si él nunca hace el trabajo necesario para estar a tu altura, entonces también está bien, porque tú habrás ganado algo mucho más valioso que su amor. Habrás ganado tu propio amor. Habrás ganado tu propia totalidad. Habrás ganado tu libertad interior. Y ese es el verdadero oro de la alquimia psicológica. Así que respira profundo. Suelta la necesidad de saber qué está pensando. Suelta la necesidad de controlar el resultado. Suelta la necesidad de que él valide tu valor.
y abraza este momento sagrado de transformación, este momento donde tienes la oportunidad de convertirte en la versión más auténtica y completa de ti misma, este momento donde el dolor se convierte en sabiduría, donde la oscuridad se convierte en luz, donde el plomo se convierte en oro. Y recuerda, tú no necesitas su respuesta para saber tu valor. Tú no necesitas su contacto para estar completa. Tú no necesitas su regreso para ser feliz. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Siempre ha estado ahí, esperando a que lo descubras. Si este viaje hacia las profundidades de la psique humana resonó contigo, si estas palabras tocaron algo en tu alma, suscríbete para seguir profundizando en estas verdades que nadie más te dice, porque este es solo el comienzo de un camino mucho más largo hacia la totalidad.